A todos, ¿cómo les fue? Cuéntenme, creo que hubo un poquito de tareas esta semana, ¿verdad? Shaylee, Arana, Bateo, ¿cómo está Shaylee? Buenas tardes, licenciado. ¿Te animas a decirnos cómo fue tu informe? Vamos a ver un par de ejemplos y tareas que ustedes mandaron y así vamos en sintonía todos, ¿de acuerdo? Está bien. Vale, perfecto. Voy a compartir pantalla. Veamos. Esta semana, bueno, en el transcurso de esta semana, vamos a ver un tema que no es nada nuevo para nosotros. De hecho, es la continuación de las matrices de riesgo. Pero no habíamos hecho un laboratorio pero ya muy identificado con COSO RM. ¿Se recuerdan que en una exposición que hicimos que fue breve, considerando que el contenido de nuestro curso es demasiado grande? Y hoy también vamos a ver las normas ISA-GT, que después les voy a explicar ese tema, si no, no vamos a abarcar mucho, ¿no? Y lamentablemente si tengo que abarcar todo, independientemente de que si les vaya a dar así como que pinzazos de los temas correspondientes. No estoy de acuerdo, pero tengo que cubrir el programa correspondiente. Veamos, este es un ejercicio que les va a quedar a ustedes, ¿sí? Después, bueno, dice la compañía La Línea SA ha implementado el sistema de control interno COSO RM para gestión de riesgos. Debido a lo anterior, la alta dirección le ha solicitado que le colabore con la gestión de riesgos en su identificación, evaluación y respuesta. Bueno, en esta parte, se recuerdan que en su oportunidad les comentaba que los componentes de COSO RM son 8, ¿sí? Pero nos vamos a adentrar específicamente al tema de riesgos, porque es lo que realmente necesitamos que ustedes fortalezcan en esta parte de la auditoría, ¿sí? La identificación, el tema de riesgo está establecido bajo 3 maneras, ¿sí? En COSO RM, si vemos los componentes, están los componentes. Los 8 componentes, 3 de los 8 componentes nos indica o nos menciona acerca de riesgos. O sea, primero tenemos que identificarlo, después evaluarlo y después contestarlo o responder de acuerdo a nuestra experiencia. Bueno, la matriz de riesgo ustedes ya lo tienen, ¿de acuerdo? La semana pasada, si no estoy mal, les compartí este archivo en el cual, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ese es COSO de RAM, es una parte, no me recuerdo en qué parte en esta parte, ¿sí? Bueno, aquí identificamos prácticamente cómo elaborar una matriz de riesgo. Bueno, la única, tal vez, vamos a agregarle en nuestro ejemplo de matriz de riesgo, por ejemplo acá, vamos a descargar esto. Después vamos a abrir. Después vamos a esto ya. Después vamos a ver esta parte, matriz de riesgos. Bueno, el tema de acá es que ustedes van a leer el contenido del ejercicio, ¿sí? Y ustedes prácticamente me van a establecer los objetivos del riesgo que identificaron, ¿sí? Bueno, esto ya estamos familiarizados con esto, pero le vamos a agregar una columna más, ¿sí? Que es muy importante para nuestra evaluación de riesgo de acuerdo a COSO RM. Y esta columna se va a llamar tipo de riesgo. En el ejemplo o en el material donde yo les proporcioné esta información, yo se me perdí un poco. ¿Esto? ¿Sí? Aquí nos indica el tipo de riesgo que podría caer en una empresa, ¿sí? Por ejemplo, si hay riesgo financiero, riesgo de negocio, riesgo de cumplimiento y riesgo de operaciones y otros.
este tipo de matriz, o sea, perdón, este tipo de riesgo, necesito que ustedes me lo identifiquen en el ejercicio que les voy a proporcionar al laboratorio y lo deje plasmado acá, en esta nueva columna que estamos implementando. Me ponen qué tipo de riesgo es, si es tipo financiero, lo que nos menciona acá, financiero, si es riesgo de liquidez, de mercadeo y todo, etcétera, ¿no? Bueno, si es riesgo de negocio, me van a implementar, identificar cuál, o sea, digamos, el contenido de este ejercicio, cuál podría ser un riesgo de negocio o un riesgo financiero y me lo van a plasmar directamente en la matriz de riesgo. Eso lo quiero para realmente les dejé mucha tarea esta semana, ¿verdad? Tal vez para el lunes de la próxima semana, ¿de acuerdo? Sería el lunes 5 de julio, de septiembre, perdón. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con relación a esta tarea? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, en resumen, solo le tienen... Perdón, licenciado, esta nueva columna se la vamos a agregar al laboratorio que ya hicimos o no. O sea, digamos, este es un laboratorio nuevo, ¿sí? ya. Van a borrar todo el contenido de lo que ya habían hecho en un laboratorio anterior y prácticamente solo les queda en blanco la matriz y le colocan nada más el tipo de riesgo, ¿sí? Gracias. Sí, solamente es eso. O sea, lo que necesito es que identificamos de acuerdo a COSO-RM qué tipo de riesgo podría tener el riesgo que ustedes ya identificaron o lo que van a identificar en este laboratorio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces. Disculpe, sí. Es que yo hace un ratito entré, pero ¿ese laboratorio de qué es? Este laboratorio es un nuevo laboratorio que vamos a subir. ¿Para entregar cuándo? Lo acaba de decir, el lunes 5 de septiembre. ¿De acuerdo? Sí, bueno, si no tenemos pero dudas, eso no lleva informe. No, solo es matriz de riesgo. ¿De acuerdo? Y con los que entregamos, los que acabamos de entregar, esos sí llevaba informe, ¿verdad? Correcto. De hecho, es lo que vamos a ver ahorita con unos ejemplos. Bueno, ya impuse, porque no fue colaboración, a Sheila Arana Mateo para que nos exponga qué tipo de riesgos identificó y cómo hizo su informe, para que todos estemos, como que tal vez, no es que todos estemos en sintonía, porque jamás los auditores vamos a estar en sintonía, porque cada quien tiene su perspectiva diferente. De hecho, hasta para redactar. Pero lo que vamos a hacer es que realmente el punto medular del informe es que realmente tal vez nosotros como auditores le agreguemos un valor agregado o ¿qué sería? Una oportunidad de mejora que podríamos conseguir todos, ¿no? Si bien es cierto, no todos, pero por lo menos un 80% de que sí va bien, que es lo que identificó la compañera en este caso. Informe. Solo tengo 22. Espero que los otros... veamos. La verdad es que tuvimos un poco de dificultad con lo del informe. Contame, ¿por qué? Porque bueno, al menos en mi parte sí sentí un poco corto el tiempo, perdón, porque como se hizo lo del examen y el problema fue que nosotros que no teníamos el examen sentimos más presión, ya que hasta ese día lo compartieron, pues. Entonces teníamos que hacer eso y todavía usted subió un laboratorio más y se tenía que hacer informe. Entonces, la verdad, para llegar al informe, pues no nos dio tanto tiempo a varios, creo yo. ¿Quiénes más no entregaron el informe? Lo que pasa es que para excusa hay un montón de excusas, ¿no? Pero yo les voy a contar una experiencia. Realmente uno como catedrático no debe de ser tan flexible en ese aspecto. Y yo, bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente yo los entiendo mucho.
Pero ustedes tienen que entender, por ejemplo, aquí en la central, ¿sí? El licenciado deja una fecha y no hay excusa. Si quieren, entregan, o si no, no, porque son 150 alumnos y no le va a dar tiempo de discutir o personalizar la clase por cada alumno. Entonces, a veces me escriben, Lick, fíjese que no pude entregar el examen porque se me fue la luz. En dado caso, en esta vez sí yo tengo la culpa de haber colocado hasta ayer el informe porque pensaba que, bueno, van a terminarlo hasta el viernes, ¿sí? Pero realmente yo creo que, bueno, no creo, sino que estoy convencido de que si vamos a buscar muchas excusas, siempre las vamos a tener. O sea, uno como catedrático les deja la tarea para cierta fecha y entiendo de que ustedes también tienen su propia vida, o sea, tanto laboral, emocional, sentimental, social y todo lo que tenga que ver con su vida personal. Pero ya les falta poco, de hecho ya van a cerrar y ya van a descansar en paz, ¿no? Pero hay que tal vez quitarnos un poco más de excusas y realmente poner un poco más de esfuerzo con todo lo que nos piden. Esta vez les voy a dar la oportunidad para que me vuelvan a subir el informe el lunes. Gracias, Y esta Lick. es la última. Si no Se me le entregan las agradece. tareas. La verdad no es que sean excusas, sino que el problema está que muchos trabajamos tiempo completo y solo tenemos ciertas horas de la noche para poder avanzar. Y usted sabe que ya en este semestre, pues los cursos son un poco más fuertes y más ahorita que llevamos práctica, pues entonces quisiéramos alargar las horas, pero no se estira. Pero ya pasaron por lo peor, que fue el área común, que realmente estaban así como que perdidos, que estábamos haciendo en esta carrera, ¿no? Ahorita ya estamos adentrándonos al tema propiamente medular, pues realmente ustedes ya necesitan las calculadoras, ya necesitan papeles de trabajo, ya. Lo que pasa es que a veces a mí, y les soy muy honesto, yo no sé si comparten esa idea conmigo, que nosotros como sancarlistas a veces tenemos un montón de tareas. O sea, cuando yo estudié, no tenía la oportunidad de fines de semana y yo empecé a trabajar y estudiar. Entonces yo salía a las 5 de la tarde y tenía que correr a la universidad. Uno, para ver si hay un pupitre extra, porque de los 250 alumnos que hay para un salón, no caben todos los pupitres, ¿sí? Entonces teníamos que correr para, con el simple hecho, aunque sea en la puerta, estar ahí, ¿sí? Dos, teníamos que salir 9 de la universidad y regresar a nuestras casas. Y teníamos tareas. Y el otro día teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿sí? Y prácticamente eso no lo conocía el catedrático, sino que el catedrático lo que cumplía era su función de transmitir el conocimiento y prácticamente recibir su sueldo para eso. Pero yo estoy un poquito en contra de eso porque sé y soy humano en esa perspectiva por lo que pasé también. A veces los entiendo, pero créanme que a veces uno como catedrático desearía personalizar las clases porque cada quien tiene su propia perspectiva de recibir clases en el tema de, por ejemplo, yo les soy muy honesto, yo sí soy muy dedicado en los aspectos porque yo, así como a diferencia de mi hermano que solo recibe clases y entiende lo que le está diciendo el catedrático, yo tengo que repasar como 4 o 5 veces. Entonces, yo les entiendo esa perspectiva y de hecho hoy en la mañana cuando estaba impartiendo clase a los alumnos del segundo semestre, a mí me dio mucha tristeza porque cuando les empezaba, si ustedes les di clase de lógica y de fundamentos o de fundamentos o lógica, a mí impartir clases de fundamento me encantaba porque era como que prácticamente abrirle al alumno otra perspectiva que no conocía antes. E igual sigue con lógica. Pero ahorita estábamos viendo que de hecho les dejé una lectura por si ustedes también están interesados de leer. Se llama Un mundo feliz de Huxley, en el cual él analiza prácticamente la perspectiva de lo que hemos llegado ahorita, valga la redundancia, como seres humanos, en el cual dependemos ya individualmente por el mismo poder que transitamos ante los estados. El tema es que yo les estaba hablando de ese libro y les decía que ese libro hacía una paradoja de Karl Marx y de Lenin. Y les estaba preguntando, ¿saben quién es Carlos Marx y quién es Lenin? Y los alumnos se quedaron así, no. Entonces, a mí me da una parte de tristeza porque al final de cuentas nuestra educación le debemos mucho al pueblo. Y con base a eso, nosotros debemos de agradecerle de miles maneras al pueblo para ser mejores profesionales.
y lejos de ser profesionales, es como ponernos la mano en la conciencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los impuestos que nos va pagando la parte poblacional. De hecho, ahorita yo estoy pagando impuestos, ustedes también pagan impuestos. El hecho de comprar aunque sea un chicle, están pagando impuestos, es para su educación. La San Carlos no es gratis, de hecho es una de las universidades más caras, si lo podríamos ver así, por el tipo de educación que ustedes reciben. Entonces, no es un regaño, sino que hoy en la mañana sí me dejó muy decepcionado eso, porque yo les decía de que si viene alguien que realmente, por ejemplo, los de la marroquín, que es la perspectiva totalmente diferente a la San Carlos, en el cual libre comercio, don Mises, en el cual realmente si tú eres pobre es porque realmente no luchas para alcanzar tus sueños y todo, etc. Pero la parte de Marx es un poco más, obviamente no estoy a favor de todo lo que dice Marx ni Lenin, pero hay ciertas perspectivas como sancarlistas debemos de defender, y es en el cual cuando leímos la acumulación originaria del capital, entendimos de que no somos pobres porque realmente no es que nuestros papás no hayan luchado para alcanzar ciertas cosas, sino que simplemente por ciertas perspectivas, por ejemplo, la acumulación originaria, cómo se dio y todo, vamos entendiendo ciertas cosas y panoramas. Y eso es lo que les digo yo a los alumnos, tal vez, de hecho les puse a leer ese libro porque al final de cuentas somos muy individualistas en el tema de que con que tengamos, por ejemplo, este aparatito, ¿sí? Nos desconcentramos completamente del mundo. Y ese es el mundo que realmente nosotros necesitamos entender, evaluar, razonar, conversar para poder darle una solución, ¿sí? Y yo, bueno, no, ya me salí del contexto, pero el tema es que a lo que voy. Realmente yo a todos les tengo un cariño particular y quiero que sean profesionales, muy buenos profesionales, porque yo sí confío de que la educación cambia vidas y a raíz de cambio de vidas cambia países, ¿sí? Mientras más cultos, más conocedores, más intelectuales sean ustedes, pueden crear fuentes laborales, ¿sí? Cuando formen su empresa. A través de esas fuentes inspiran. ¿Y a quiénes inspiran? A los jóvenes. Y los jóvenes los van a imitar. ¿Y qué van a hacer? Entonces estudiar, ¿no? Eso es lo que realmente nosotros necesitamos como cambio generacional. Entonces, yo les insto para que realmente ustedes pongan un poquito más de granito de arena para que si bien es cierto, hay muchas cosas que hacer, ustedes pueden, porque si han podido los otros, porque ustedes no. O sea, es lo que deben de mentalizarse y es lo que me pongo a pensar yo cuando me puse a estudiar en la San Carlos, si otros salieron, porque yo no. Después la maestría, si otros salieron, porque yo no. De hecho, este año quería seguir mi doctorado, pero créanme, si yo voy a seguir un doctorado es que realmente yo voy a poner atención, porque yo siento que eso hablo de mí, ¿verdad? De que, por ejemplo, yo recibiendo clases a través de forma virtual, yo no puedo ser, yo sé que me distraigo mucho con el simple hecho de que pase un pajarito por ahí, yo me distraje. Entonces lo que necesito es estar en un salón, discutir, debatir o preguntarle más al catedrático, porque eso me motiva a mí como para seguir adelante, ¿sí? El tema es que menos excusa y más trabajo, por favor. ¿De acuerdo? Y sí, y sé que les di la plática que les di a los compañeros del segundo semestre, pero créanme que a mí sí me decepcionó eso de que no saben por lo menos quién es Marx, pues, o sea, es cuando les hablé de la acumulación originaria del capital o el capital de Marx, en el cual le hace una crítica del proletariado, si ni él mismo fue proletariado, ellos se quedaron así como que ¿saben quién es Marx? Y nadie contestó, o tal vez porque no les gusta hablar, y eso es lo que estamos promoviendo aquí, lamentablemente bajo estas circunstancias en el tema de ser un poco más individualistas, porque la computadora o el teléfono y estar así recibiendo clases, escuchamos al catedrático, pero realmente de ponerle atención es un poco difícil y los entiendo, créanme que los entiendo. Entonces, por eso es que trato de impartir la clase no muy monótona, porque ustedes mismos se aburren. Si se aburren estando 2 horas y media en un salón recibiendo un curso, imagínense 8 horas bajo una computadora, enfrente de una computadora, perdón, es un poco desgastante y los entiendo, créanme que los entiendo porque
como les digo, yo lo que necesito o lo que quiero o lo que me gustaría es que ustedes sean profesionales y no sé si algún día me van a dar trabajo ustedes a mí, ¿no? Puede hacer. Pero bueno, entonces sigamos con esta perspectiva. A ver, mi estimada Shelly, cuéntanos qué hiciste. ¿Cuáles fueron tus... Bueno, veamos inicialmente cuáles fueron tus resultados de auditoría. Y tienen, por ejemplo, este es un tema para debatir, ¿sí? O sea, debatir, no... O sea, opiniones diferentes. Tal vez con ustedes como auditores piensan de diferente manera, pero al final de cuentas lo que caemos es mejorar nuestra empresa, ¿no? O sea, mejorar, no tachar a la persona que trabaja mal, sino que decir, bueno, puede hacerse de esta manera. Y eso es lo que necesitamos ahorita. Los auditores cambiamos esa perspectiva, como les hablaba al inicio del curso, que nuestro rol ya no es ser policía y ver quién trae prácticamente su DPI, prácticamente su tarjeta de circulación, sino que proponer prácticamente para que la persona en la próxima oportunidad tenga ese debido cuidado de agregar su DPI y su tarjeta de circulación en el carro para que continúe normal, ¿no? O sea, eso es lo que queremos nosotros como auditores actuales. Veamos. Dice, a ver, mi estimada, aquí agregaste la matriz de riesgo, mi estimada. ¿Shelly? No, licenciado. Bueno, veamos. Entonces tiene que ser en tu examen. Y así nos vamos formando ideas cómo podríamos caer en ser buenos auditores. Examen final, solución examen. Aquí me imagino que ha de estar. Shelly Bateo. Bueno, perfecto. Veamos. Aquí sí metiste el riesgo, tu matriz de riesgo, mi estimado. Sí, ahí sí. Vale. ¿Nos explicas cuáles fueron tus riesgos y por qué desde tu punto de vista pueden ser, o sea, son riesgos, ¿de acuerdo? Acá. Bueno, cuéntanos qué visualizaste en el examen y por qué caíste de esa manera, o se oye muy feo eso de caíste, o por qué llegaste a esas conclusiones. Está bien, licenciado. Solo también le quería decir de que ahí no coloqué los riesgos de los ajustes porque aún no tenía mucho conocimiento. ¿Ok? Siempre tenemos opción a mejor. Me vi que se tenían que poner para los ajustes también. No. O sea, digamos, lo que pasa es que la matriz de riesgo sí puede ir, forma parte de nuestro papel de trabajo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a entregar en el informe es que realmente es el resumen de todo esto, ¿no? Y en el cual decimos por qué es un hallazgo y la perspectiva de opción a mejor, ¿de acuerdo? Bueno, veamos. Dice realizar conciliaciones bancarias mensuales. Riesgo, dice que existe cheques en circulación sin haberse hecho objetivo tras la fecha legal de vencimiento que han sido emitidos sin autorización. Resultado o posible resultado, dice los saldos en los estados financieros no presentan la realidad económica de la empresa. Bueno, síntomas, dice no existe ninguna política sobre conciliaciones bancarias. Posibilidad 5, impacto 4, por lo tanto te da un valor muy grave. Respuesta. Respuesta de control. Definir o establecer una política sobre conciliaciones de manera que se realizan de manera frecuente. Responsable de la acción o, ¿sí? Departamento de contabilidad, tiempo, 1 mes. Veamos. ¿Alguien más visualizó este hallazgo o esta opción de mejora? Yo, licenciado. Bueno, ok. Sí, es muy importante que las instituciones, si bien es cierto que no sea mensual, por lo menos sí debe de haber por lo menos cada 3 o 6 meses unas conciliaciones bancarias para que realmente visualicemos y reflejemos nuestro estado de situación financiera acorde. Ahora bien, como todo tiene opción de mejora, mi estimada Shelly, normalmente nosotros en la parte financiera, ¿sí? Cuando estamos en una empresa, cuando hablamos de economía es que nos estamos refiriendo a un país, ¿sí? Por eso es que economía. Entonces, aquí la opción a mejora podría ser realidad financiera. Aquí los saldos en los estados financieros no presenten a una realidad financiera o sí podríamos eliminar esta palabrita, ¿de acuerdo? Bueno,
Otro compañero que podríamos ver sus María José. ¿Está aquí la compañera María José? Sí, lo que... Hola María José, gusto de verte y escucharte. Bueno, Gracias. escucharte, verte todavía. A ver, María José, cuéntanos, con relación a tu matriz de riesgo, ¿cuáles otras? Vamos a ver, María José. Y tu matriz de riesgo por aquí está, aquí está. Bueno, estas prácticamente fueron, ahí estamos, veamos. A ver, ¿cuál fue tu perspectiva con relación a este tema? que no habían autorizaciones para los cheques. Ajá. Dice objetivos tratar, no. O sea, eliminemos esa palabra. Establecer, mejor, ¿no? Establecer que no existan irregularidades ni deficiencias durante la emisión de cheques. Ok, dice riesgo. No se cuenta con autorización previa a la emisión de los cheques sin importar los montos sobre los cuales se emiten. Posibles resultados, estados financieros que no muestren una imagen objetiva de los saldos que muestran y fallas en la liquidez futura. Síntomas, no se cuenta con un normativo donde se requiera o especifique quién debe autorizar y qué montos son los que deben autorizar. Probabilidad muy grave. Entonces, establecer son los responsables de autorizar los cheques, establecerlos. Bueno, por lo que veo, la mayoría estableció de que realmente sí es necesario crear una política, por lo menos para la autorización de los montos de cheque, conciliaciones bancarias y archivar adecuadamente los documentos que sostengan la fiabilidad de que haya ocurrido un préstamo bancario. Bueno, si veo bien la matriz, lo que necesitamos ahorita es que realmente no tiene ninguna diferencia, o no diferencia, sino que alguna duda con relación a la elaboración de una matriz de riesgos. O sea, la importancia que tiene para una empresa y para nosotros como auditores. Que ahorita vamos a adentrarnos a un tema que tal vez es un poco más, no tal vez, sino que es más social, ¿sí? Y cuando eligen al director o al jefe de esa institución, nuestra facultad interviene mucho en la elección. A veces nosotros nos preguntamos por qué a veces tienen muchos conflictos, ¿no? Pero realmente son conflictos en el cual, digamos, los poderes dominantes que podríamos verlos reflejados actualmente como políticos, llegan a establecer sus tentáculos dentro de la institución, ¿sí? Entonces, como tiene una injerencia muy significativa para la elección de magistrados, para la elección, por ejemplo, la representación de los colegios profesionales, para la elección del contralor, ¿no? Que es muy importante. En fin, interviene en muchas cuestiones. Y entonces, donde realmente interviene para elegir magistrados y toda esa cuestión, obviamente siempre va a intervenir la mano política. Lamentablemente nuestra universidad hoy en día se está volviendo muy política, pero no es por el fin de los estudiantes, sino que estamos mezclando mucho la academia con la política y eso no es por parte de nosotros los catedráticos ni los buenos estudiantes, sino que por las autoridades que llegan al poder en el tema de la perspectiva de crear ese empoderamiento hacia los jefes de turno, o sea, me refiero a presidentes. Y entonces, prácticamente nuestra academia se ve reflejado en ¿cómo les puedo explicar? En temas que no tendría que tener tanta importancia,
importancia, sino que nosotros como universitarios deberíamos de ser bloque, ¿no? O sea, un tanque de pensamiento totalmente diferente y atacar prácticamente el actuar de nuestros gobernantes. Pero hoy en día, pues está suscitando completamente lo que les estoy diciendo y razón por la cual estamos como estamos actualmente en la sede central. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque hay un tema muy importante para nosotros como auditores. Y es como que se recuerdan ustedes, por ejemplo, si yo les doy un listado de las instituciones públicas donde ustedes desean trabajar, me dirían, es de acuerdo a nuestra profesión, obviamente la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Otra institución donde hay muchos profesionales o colegas es la Superintendencia de Administración Tributaria y la que sigue prácticamente el Ministerio de Finanzas, ¿no? Pero cuando una de estas instituciones no cumple con las regulaciones por la cual fue creada, crea muchos conflictos. Y es lo que les trataré de transmitir, considerando de que esta institución también se rige por normas internacionales, ¿sí? Estas normas se denominan normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, ¿sí? Que al final de cuentas en nuestro país es la Contraloría General de Cuentas y se denominan normas ISA-IGT por sus siglas en inglés, ¿sí? Bueno, el tema es que al final de cuentas la Contraloría debería de regirse por normas y estándares internacionales que dan pauta para que mejoremos el país o que mejoren el país todas las instituciones. Por ejemplo, si hablamos los países de primer mundo, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra tiene una fuerte, que es un bloqueo, o no, si bien no sé, tal vez es como un tema de prevención, de fiscalizar el actuar del tema económico, financiero, del tema de las normas que fueron creadas para que las instituciones financieras, perdón, del Estado, alcancen el objetivo de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del Estado. Si les hablo el Ministerio de Salud, realmente los contralores lo que persiguen para fiscalizar esa institución de que el Ministerio de Salud llegue a la población más vulnerable o prácticamente llegue a vacunar a los niños más indefensos que existan aquí en el interior de la República, ¿no? Si la Contraloría va a fiscalizar el tema de infraestructura en el Ministerio de Comunicaciones, es que realmente a simple vista tenemos fatal carretera, ¿no? Entonces, el actuar es que realmente tendrían que, digamos, plasmar en sus informes esos hallazgos que a simple vista nosotros como estudiantes, como población en general, visualizamos, ¿no? Pero lamentablemente no hemos llegado a esa perspectiva. Bueno, ¿qué son las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores? Son normas que fijan los requisitos fundamentales para el correcto funcionamiento, administración de los estados financieros de las entidades superiores o los principios fundamentales en la fiscalización pública. Bueno, ¿quién emite la ISAI? ¿Quién emite esas normas para fiscalización de las entidades superiores? Las emite oficialmente la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras, INTOSAI, se denomina la institución. Bueno, antes que se me olvide, para que nos podamos adentrar directamente cómo es que fiscaliza la auditoría, la Contraloría, vamos en su oportunidad, ustedes van a apoyarme para que yo les mando toda la documentación, ¿sí? Yo les voy a mandar la documentación en el cual la Contraloría a través de un informe pues hace ver los hallazgos correspondientes con las personas, cuáles fueron las causas y la multa, ¿sí? ¿Qué es lo que interesa actualmente? O sea, por cada tema de la Contraloría, por un hallazgo, por ejemplo, por evadir una norma desde su perspectiva, es que tienen una multa. En su oportunidad, en el 2014, no, si no estoy mal, en el 2015, la Contraloría emitió una serie de normas en el cual establecía de que por cada hallazgo se debía de pagar un sueldo completo. Entonces vinieron ciertos sectores
y lo declararon inconstitucional, considerando que obviamente la persona, por más equivocado que esté, no puede quitarle un sueldo completo, porque si no, ¿cómo va a sobrevivir, no? Entonces, lo bajaron al 50%. De hecho, todavía es demasiado. Para las personas que, por ejemplo, ganan 20,000, 10,000, es una multa para la Contraloría, si en dado caso no evidencia de que no pueda desvanecer ese hallazgo. Si ustedes tienen un sueldo de 3,500, imagínense qué dolor que les haya encontrado por el simple hecho de que el Contralor piense diferente que ustedes, pero ya les impuso esa multa y tienen que pagar. Porque si no, no pueden prácticamente trabajar en otra entidad, porque la otra entidad les va a solicitar un finiquito, el famoso finiquito que extiende la Contraloría, en el cual evidencia que no tiene ninguna multa o ningún reparo. Bueno, pero si se ponen a pensar en esto, ¿cuántos ministros, cuántos realmente no tuviesen tenido multa? ¿Y cuántos ministros no asumirían prácticamente el otro ministerio u otro puesto público si realmente la Contraloría hiciese su trabajo? El tema es que nosotros, para poder criticar esta institución o para poder, oportunidad de mejora, podríamos decir así, necesitamos prácticamente entender cómo funciona. ¿Y cómo vamos a entender? Yo les voy a mandar el informe en el cual hacen ver el hallazgo y ustedes piden cualquier documentación que tenga que ver para confirmar o para desvanecer ese hallazgo, ¿sí? Pues algo que ya son, bueno, casi que ya profesionales, podríamos decir, ¿sí? Vamos a utilizar un formato, yo les voy a proporcionar el formato en el cual ustedes, a través de su análisis, lleguen a confirmarme ese hallazgo o desvanecerlo y poner su punto de vista, ¿de acuerdo? Bueno, el tema es que, bueno, ¿qué es la INTOSAI? Es un organismo autónomo, independiente y apolítico, ¿sí? Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros los organismos. Apolítico y extremadamente contra, o sea, no es que contra la religión, sino que debemos hacer, ¿cómo es? Se me fue la palabra. Alguien que me diga. Se me fue la palabra. Bueno, es una organización no gubernamental con un estatuto especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. ECOSOC, fundado en 1953, actualmente la INTOSAI cuenta con 194 miembros de pleno derecho y 5 miembros asociados y un miembro afiliado. La Contraloría General de Cuentas forma parte del miembro de la INTOSAI, ¿sí? Bueno, primeras ISAI, ¿sí? Las primeras normas de auditoría de la INTOSAI fueron publicadas por el Comité de Normas de Auditoría por la INTOSAI en junio de 1992 y junto con ellos su ética, ¿sí? Entonces, estas normas son las que regulan directamente el actuar de la Contraloría General. O sea, si ustedes algún día van a trabajar en la Contraloría, van a estar muy familiarizadas con las ISAI-GT. Bueno, ¿qué es lo que pretende directamente cuando formaron esa perspectiva de esta organización que emite prácticamente normas para que las entidades fiscalizadoras puedan realizar buen trabajo, o qué es lo que persigue? Bueno, en el año 2000-2015, bueno, digamos que vienen ustedes como país, se comprometen de que van a ser miembro de esta institución, entonces la Contraloría General de Cuentas debía de perseguir estos 8 contextos o estos 8 metas por cada periodo fiscal que realizaba. Por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Si ustedes se pueden dar cuenta, el corredor seco es muy, ¿cómo les explico? El corredor seco en Guatemala es muy pronunciado y de hecho, ¿se recuerdan cuando ingresó nuestro prestigioso presidente? Dijo de que el tema para él, por ser médico, era de que iba a erradicar mucha desnutrición y desnutrición crónica a los niños. Y actualmente, como yo trabajaba en crédito público, hay cosas que se ven ahí, pero son grandes voces, porque ustedes si leen las noticias, pues van a visualizar también ciertas perspectivas. Se contrató un préstamo en el cual era de Crecer Sano. De Crecer Sano tenía ese panorama del Banco Mundial. También algún día pues, voy a tratar de
cuando hagamos nuevamente los congresos de estudiantes, me gustaría plantear un tema por ejemplo, el actuar de los organismos internacionales en Guatemala. No crean ustedes de que realmente sean así como que la manita de Dios que venga a dejarnos comida para que nosotros sobrevivamos, sino que todo lo contrario. Lo que quieren es que tengamos nosotros siempre que agradecerles a ellos y estar, digamos, debajo de ellos para que dependamos de ellos y al final de cuentas vamos a ser un país siempre explotado, ¿no? Bueno, pero eso va a ser pues oportunidad. Pero el tema es que hay un préstamo que se llama Crecer Sano, ¿sí? Y ese fue como que el talón de Aquiles, no talón de Aquiles, como la banderita de batalla de Yamatei, en el cual dijo de que iba a crecer, lo que iba a tratar es de que los niños iban a crecer adecuadamente, etc. Hasta hoy en día no vemos reflejado esa parte, ¿no? Y es una de las perspectivas que la Contraloría debería de perseguir. Y hasta hoy en día, si ustedes como ciudadanos comunes y corrientes, igual que yo, pueden ingresar a la página de Contraloría y ver los informes correspondientes y ver si realmente están persiguiendo estas perspectivas. Bueno, la otra, educación básica para todos. Me recuerdo mucho cuando empezó la pandemia y cuando empezó la pandemia, pues todos estábamos en una perspectiva en el cual ahorita que sigue, ¿no? Y en el cual la San Carlos no tenía ese mecanismo porque le dejó a cada catedrático su perspectiva para poder continuar. No estábamos preparados a través de un sistema como lo estamos hoy en día para continuar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa perspectiva de que los alumnos hoy en día, por ejemplo, tenemos que tener 3 cosas para poder recibir clases. Una computadora, un teléfono, el internet y la luz. Pero ¿qué pasa cuando falta una de esas? Simplemente no podemos recibir clases. Entonces, cuando dijeron de que todos los niños se iban a quedar en sus casas, imagínense, los niños que viven en aldeas lejanas, sin teléfono y ni siquiera conocen el internet. ¿Cómo le hicieron? Realmente nosotros perseguimos la meta de un país es que realmente mientras más habitantes educados sean, mejor perspectiva de país o mejor futuro pueden visualizar, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes ahorita les apuesto que ya tienen esa perspectiva de no botar basura en la calle, ¿no? De que su casa se vea, por ejemplo, enfrente limpia y toda esa perspectiva. Vamos mejorando a través del tiempo, a través de la educación que vamos teniendo. Entonces, lo que debe de perseguir también esas normas es que la educación debe de ser no un privilegio, sino que un derecho para todos los habitantes. Bueno, después sigue igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Sí, efectivamente. Ya lo dijo Arjona en un concierto de Colombia que fue muy criticado, si no se fue en Colombia o en Argentina, en el cual decía, yo no sé por qué las mujeres pelean tanto por tener un sueldo igual que un hombre, si ellas pueden ganar mucho más, ¿no? Entonces vinieron la parte de feminista, entonces empezaron a criticar a Arjona, si no dijo nada malo, ¿no? El hecho de que al final de cuentas las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, igualdad de género, lo que debe de las recomendaciones que emitió las normas a través de las ISAI-GT para que realmente todos tengamos la misma perspectiva en el tema de educación, porque si se recuerdan anteriormente, afortunadamente ya llegamos a una era en el cual las mujeres tienen acceso a la educación. Anteriormente los papás tenían que pensar miles de veces si darles educación a una mujer o no, porque al final de cuentas dice, se casa y no me va a ayudar, y ese no es el fin por el cual trajimos niños al mundo, ¿no? Y me recuerda mucho esa perspectiva de cuando en su oportunidad estaba en un país y estaba tomando un café y estaba ahí y empezamos a platicar y decía que el peor país para él de haber visitado fue en la India. ¿Por qué? Porque en la India prácticamente los papás de la mujer debían de pagarle al muchacho para que se case con ella. Entonces, las mujeres son menospreciadas, ninguna familia los quiere. De hecho, hay familias donde abandonan prácticamente a las mujeres cuando recién nacidas a su suerte. Entonces, hay perspectivas que debemos de mejorar en cada sociedad, ¿no? Pero como la India es totalmente diferente, pero Guatemala afortunadamente ya crecimos con otro tipo de mentalidad y les apuesto que hoy en día
bueno, no creo, sino que las mujeres están más empoderadas en cierta perspectiva, considerando que son más, más dedicadas y tienen ese ímpetu cuando les dicen que no, siempre quieren más, porque al final de cuentas pueden más. Bueno, entonces, reducir la mortalidad infantil. Aquí no, de hecho hay una institución que es directamente del Ministerio de Salud, en el cual miden directamente su fortaleza o tienen parámetros para poder medir se me olvidó esa palabra para medir si realmente están cumpliendo su funcionalidad, y hasta hoy en día no vemos una mejora con relación a eso. Mejorar la salud en la maternidad, ¿sí? Después avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades que hoy en día realmente el Estado, en ese ámbito que vamos a hablar, en el Estado actualmente no hay ninguna perspectiva para mejorar esto. Las instituciones que se dedican evidentemente a este tema son financiados por organismos bilaterales o multilaterales o países amigos. Si no fueran por esos amigos, actualmente tendríamos una pandemia como guatemaltecos con relación a este tema, ¿sí? Bueno, otra perspectiva, aseguramiento, medio ambiente sano y seguro. Si se pueden dar cuenta, en Guatemala lo que menos tenemos es seguridad y es muy triste porque somos un país muy, muy bonito. Y dice lograr una sociedad global para el desarrollo, porque al final de cuentas es lo que queremos todo a través de estos 7 panoramas para llegar al octavo. Entonces, dice que cómo es que se fue implementando poco a poco la ISAIGT hasta nosotros, hasta llegar a Guatemala. Dice, a través de la resolución de la ONU, ¿sí? Llama a los gobiernos para contribuir al fomento de la eficacia, eficiencia, rendición de cuenta y transparencia de la administración pública a través del fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores. Y después va el instrumento para promover el desarrollo y cooperación entre la INTOSAI y las Naciones Unidas, y la INTOSAI manifiesta su interés en la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas posteriores a 2015. A veces ustedes han escuchado que las Naciones Unidas, valga la redundancia, apoya a ciertos sectores de países, etcétera, pero es un arma de doble filo. Hay ciertas perspectivas que, por ejemplo, los países que intervienen directamente en las decisiones de las Naciones Unidas, si ustedes se pueden dar cuenta o leen más al respecto, no son los países subdesarrollados ni los países tercermundistas, así como Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que le conviene realmente a los países desarrollados para crear una nación unida? En el tema hay ciertas cosas que se ven reflejadas, por ejemplo, en el tema de minería, en el tema de cómo es que nos van expropiando los recursos, pero eso no lo transmiten directamente, sino que es hasta que lo visualicemos ya más concretamente o estudiemos más la situación. Bueno, después nos dice, cada año nosotros como guatemaltecos o cada gobierno de turno se forman perspectivas y la Secretaría de Planificación, la CEGEPLAN, ¿han escuchado la CEGEPLAN? La Secretaría General de Planificación establece ciertas perspectivas aquí a largo plazo, en el cual dice que les prometo que en el 2030 no va a haber hambre. Les prometo que en el 2030 todos van a tener educación, pero tengo que crear las fuentes necesarias para llegar a esa población más vulnerable que tenga educación. Bueno, y entonces empiezan a gestionar préstamos, a gestionar donaciones y se olvidan, cuando tenemos el efectivo, los recursos económicos ya en las arcas del Estado, nos olvidamos cuáles fueron las planificaciones para poder llegar a esa perspectiva. Entonces, lamentablemente, en Guatemala creo que es muy difícil de alcanzarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que realmente llegue a los gobiernos a ser transparente, ¿sí? A ser transparente en el tema de que no todos necesitamos las mismas oportunidades y todos tenemos los mismos derechos que todos, ¿sí? No solamente un sector. Entonces, la CEGEPLAN crea perspectiva y dentro de la perspectiva existe el CATUM 2032, que es el plan de desarrollo que existió si no estoy mal, esto lo hicieron en el gobierno de Álvaro Colón. Entonces, en ese
Plan Estratégico Institucional y del Estado de Guatemala establecieron ciertos panoramas en el cual nosotros como entidades, como por ejemplo cuando yo trabajé en su oportunidad en el Ministerio de Finanzas, decían que la perspectiva, por ejemplo, para asignarle más recursos al Ministerio de Salud es de que vamos a tener menos niños enfermos y hay otro que es la CESAM, Secretaría Nacional de Alimentación, era de que prácticamente implementar controles para el corredor seco. Entonces, el gobierno se concentró en el CATUM 2032 y este fue un plan de gobierno que fue alineado con las ISAI-GT, ¿sí? O sea, digamos, vino el gobierno y dijo, yo ya tengo mi plan, cómo alcanzar. Entonces la ISAI-GT dijo, bueno, entonces vamos a hacer como el match, ¿no? O sea, digamos, si ustedes ya tienen perspectivas y nosotros queremos que sigan esa perspectiva, la Contraloría debería de fiscalizar directamente para que se cumpla el CATUM 2032, ¿sí? ¿Cómo fiscaliza? Por ejemplo, hay cosas que como auditores es muy evidente, ¿no? Como por ejemplo, para los que han viajado de aquí a de allá para acá, o sea, de Jupa para acá, hemos sido testigo, por ejemplo, en la Conora, ¿no? Que la carretera constantemente 2 o 3 años necesita mejoras, ¿sí? Y obviamente como cualquier situación. Pero el Estado no le conviene, o el gobierno de turno no le conviene, dejar un buen material para 10 años, ¿sí? Porque si no, dentro de 4 años perdería prácticamente sus financistas nuevamente. Entonces, lo que les interesa es que dejar una carretera medio bien para que dentro de 4 años yo diga, te voy a financiar tu campaña, pero me das nuevamente para mejorar la carretera. Entonces, al final de cuentas, es como un círculo vicioso, ¿no? Y de hecho, aquel día me dio mucha tristeza ver eso en Jutiapa, y espero que no me estén grabando, pero hay un personaje que está detrás del gobierno que ustedes, que controló el centro de gobierno, si ustedes se recuerdan, haciendo una propaganda política muy grande allá, y la mayoría está un montón de gente, o tal vez le pasó lo mismo que nosotros cuando nos llevaron, para los que estábamos en ese entonces, nos llevaron a la, ¿cómo es que se llama donde hacen la feria ustedes? ¿No se recuerdan? ¿Dónde hacen la feria ustedes, los de Jutiapa? El salón de uso. En el salón. ¿Se recuerdan cuando nos llevaron al salón de uso con Sí. nos iban a dar una charla? Creo que eso fue una como que no me sentí tan halagado en esa perspectiva porque o sea, uno estando ahí iba, pero ¿se recuerdan el objetivo por el cual fue eso, verdad? Nuestro flamante ex rector con un personaje muy, pero muy conocido allá con ustedes, pero bueno. Entonces, estamos repitiendo nuevamente eso, ¿no? Un círculo vicioso. En el tema, yo te doy, te llevo al poder, me das. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar esa perspectiva? De hecho, yo cuando converso con por ejemplo, mis sobrinas, mis sobrinos o gente mucho más joven que ahorita están cuarto o, por ejemplo, en cuarto peritos, segundo básico, tercero básico, yo les decía que si tienen esa perspectiva de estudiar lejos e irse lejos, háganlo, ¿sí? Y cuando ya vengan ustedes, ya van a traer otra perspectiva. O tal vez van a ser un poco más vamos a ser un poco más, digamos, críticos con nuestras elecciones. Porque creo que al final de cuentas no hemos aprendido mucho después de lo que le pasó a ¿cómo se llama esta? A Otto Pérez. O sea, no hemos seguido nuevamente, hemos seguido la línea, prácticamente llevamos a poder cada 4 años a ciertos personajes que solo se van a enriquecer. Después de esos 4 años se vuelven a meter como diputados en el Parlacén, vuelven a ser cubiertos. Entonces yo elijo prácticamente a una persona en el Ministerio Público que sea mi amiga para que dentro de 4 años no me persiga. En fin, o sea, vamos creando los panoramas y nosotros como guatemaltecos no nos da el despertar, ¿no? Pero ¿a qué vamos con todo eso? Lo que pasa es que estamos adentrándonos en el tema de la Contraloría. Y la Contraloría es que ustedes algún día, yo deseo tanto que ustedes encuentren trabajo
en esos sectores, pero que sean un factor de cambio, que vean ustedes de que no persigan a las personas, persigan prácticamente las deficiencias que tienen para realizar su trabajo. Y estas deficiencias han sido muy significativas, pero hasta con los ojos cerrados podríamos ver las ineficiencias que han tenido hoy en día. Pero, ¿dónde está el actuar de esta entidad fiscalizadora superior? No, no hay. Entonces está funcionando igual que como el Ministerio Público, solo es un choque de, digamos, para aparentar que están haciendo su trabajo. Bueno, entonces, la corrupción, un impedimento para los objetivos del desarrollo. Evidentemente, en cualquier país es indudablemente, es interesante como, por ejemplo, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay un sector de ustedes que son jóvenes, tal vez, bueno, de hecho se están mezclando mucho ahorita, por ejemplo, las redes sociales, el panorama que maneja es totalmente diferente. Hay una isla dentro de China que se llama, valga la redundancia, China-Taiwán, o sea, Taiwán, ¿no? Entonces, ellos quieren ser independientes, o sea, no depender directamente de China, y prácticamente Taiwán se está desarrollando mucho, ¿sí? En Taiwán hay gente muy educada y de hecho ellos tienen esa perspectiva de que la corrupción es cero, ¿sí? Y ellos están ayudando a Guatemala a través de donaciones, ¿sí? Para que realmente nosotros como país crezcamos, pero no de esa ayuda, siempre hay algo de trasfondo, ¿no? En el cual el gobierno de Guatemala le hace reconocer su independencia, ¿sí? Entonces viene China, Taiwán y nos dice, bueno, me reconociste mi independencia, prácticamente yo te doy cierto dinero para que tú mejores tu condición de infraestructura, ¿sí? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es que al final de cuentas, si se pueden dar cuenta, ni con esas donaciones viniendo de un país eminentemente culto, nosotros no hemos, nosotros como guatemaltecos, no nosotros, sino que nuestros gobernantes, porque yo hasta ahorita no he caído en eso, pero no hemos todavía atacado la piedra medular de toda nuestra historia, que es la corrupción. ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? Realmente tendrían que haber personas probas dentro de las instituciones como lo es el Ministerio Público y prácticamente la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Yo a veces en mi mente me pongo a pensar que realmente yo quiero un país así desarrollado, un país que yo diga, no tengo carro, entonces con el simple hecho de salir a la carretera pueda tomar un metro e irme con bastante seguridad y llevar mi laptop dentro de ese bus y mi teléfono y mi billetera y no me pasa nada. Obviamente siempre van a haber aprovechados, pero agarran nada más el bolsón, o sea, la cartera, pero no es de violencia, ¿sí? Entonces me pongo a pensar, ¿cómo es que realmente nosotros podríamos tener esa perspectiva de que la institución como Ministerio Público, pueda denunciar los males que realiza el gobierno? Y entonces uno se pone a pensar como si fuera elegido por la sociedad civil y no por el presidente, podríamos crear esa perspectiva, ¿no? O sea, digamos que son opciones que deberíamos de tener nosotros como estudiantes de Facultad de Ciencias Económicas, como por ejemplo de decir, ¿cómo podríamos elegir al Contralor General de Cuentas? Si bien allá hay mecanismos establecidos, pero con soñar vale la pena soñar para un país mejor. Bueno, después dice, ISAI y la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción constituye uno de los 5 prioridades estratégicas de la ISAI para el Plan Estratégico 2011-2016. Esto ya está vencido, lo voy a mejorar para la próxima clase. Bueno, en las ISAIs, en particular en la 1240, se ofrece orientación a las entidades fiscalizadoras superior sobre las responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. En la 5330 abarca el fraude, ¿sí? O sea, ¿cómo es que los contralores pueden detectar fraudes? ¿Sí? Eso es una norma que está establecida en la SAIGT, se las voy a mandar, las ISAI normalmente, y después adoptó la Contraloría y lo puso ISAIGT. Bueno, entonces, lo que quieren atacar
es el mal de todos los países latinoamericanos. De hecho, ustedes se dan cuenta, el único país actualmente que sí ha crecido, y quiero olvidarme de esa parte que siendo socialista o capitalista, porque si se pueden dar cuenta, Colombia tuvo en su país 2 o 3 periodos seguidos de una como capitalista, ¿no? O sea, decir de que mejor, o sea, digamos que tenía ese panorama de capitalismo, o sea, digamos, la sociedad, el Estado solo interviene en ciertos sectores que realmente deberían de generar fuentes de empleos en la sociedad civil a través de sus empresas. Este año pasó algo muy particular, que fue elegido alguien de la izquierda, ¿no? Que se puede resumir como socialista. Veamos qué sucede dentro de esos 4 años, o en Latinoamérica nos han vendido muy bien esa idea de que a través del socialismo o de la izquierda podríamos mejorar nuestra condición. Pero si analizamos bien todos esos países, por ejemplo, uno de los países más desarrollados que existen en Latinoamérica es Paraguay y Uruguay, ¿no? Esos países son los más calladitos, que no se oyen, solo cuando salen a relucir en los mundiales, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es Chile, que también asumió un poder de izquierda, ¿sí? Entonces, realmente si nos podemos analizar en todas nuestras sociedades, tanto de izquierda, de derecha, de capitalista, socialista, de hecho, comunista, hoy en día que está prácticamente la Venezuela, está Cuba, está Nicaragua, donde está persiguiendo a la Iglesia Católica. Entonces, se crean ciertas perspectivas, pero si se dan cuenta, el mal de toda Latinoamérica siempre ha sido la corrupción, ¿sí? ¿Y por qué? Porque al final de cuentas la gente lleva un poder no para luchar por la gente, sino que es para enriquecerse propiamente, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de la institución que creó la ISAI, es que el mal se debe de atacar desde una perspectiva totalmente diferente. ¿Y cómo? Es a través de las fiscalizaciones como contralores para poder, digamos, transparentar los recursos que fueron asignados para ciertos sectores y alcanzar las perspectivas de gobierno en el CATUM 2032, ¿sí? Bueno. Paso Guatemala, Contraloría General de Cuentas, dice, adopta y adapta la CISAI para el fortalecer al ente contralor de herramientas actualizadas e innovadoras que definan nuevos paradigmas de fiscalización orientados al uso efectivo de los recursos públicos y consecuentemente que los entes sujetos a control satisfagan las expectativas del ciudadano. Fundamento legal. 1. La ley orgánica de la Contraloría, donde dice de que prácticamente es una entidad autónoma, descentralizada y con poder propio, ¿sí? Bueno. Después, ley orgánica de la Contraloría dice, tiene varios tipos de auditoría, ¿sí? O sea, la Contraloría no solamente fiscaliza el tema presupuestario, tiene 3 perspectivas diferentes. La primera es la financiera, la de desempeño y la de cumplimiento. O sea, digamos que los contralores vienen y van a la municipalidad, tienen estos 3 tipos de auditoría. La primera puede ser la financiera, que es examinar los estados financieros de las municipalidades, porque las municipalidades pues tienen su propia, tienen sus propios ingresos, ¿no? Es el boleto de ornato que ustedes están pagando. Y a través de ese boleto de ornato, pues ustedes obviamente tendrían calles pavimentadas, seguridad, etcétera, ¿no? Pero creo que ustedes se han dado cuenta, no sé si lo tienen, creo que no. Es igual que Guatemala. Yo siempre he estado en contra de las personas que, por ejemplo, en la zona 1 aquí pasa mucho, que vienen y ponen digamos, enfrente de ciertas casas, o sería calles, ¿sí? En ciertas calles donde ponen prácticamente unos botes, ¿sí? Y en el cual uno le tiene que pagar al señor para que le cuiden su carro, ¿no? Si al final de cuentas es calle de la municipalidad. Entonces, me pongo a pensar, si la municipalidad fuera más inteligente, lo que deberían de haber ahí realmente pues, serían policía municipal de tránsito y cobrar, porque lo que quieres tú es que tu carro esté bien y seguro y al final de cuentas estás haciendo un bien para que tu comunidad crezca, ¿no?
pero lo que estamos haciendo es pagar a gente particular que sabe qué es lo que hace con el dinero y es algo que debe de ser público, ¿no? Bueno, el tema es que al final de cuentas obtenemos ciertos ornatos en las municipalidades, ¿sí? Y eso lo tiene que examinar la Contraloría General de Cuentas. La liquidación de presupuesto. Bueno, en el tema presupuestario, normalmente cuando nosotros escuchamos al Ministerio de Comunicaciones se le asignó 40 millones de dólares en su espacio presupuestario para el 2023, cuando decimos, se nos enciende el foco y decimos, wow, ya son los 43 millones de dólares efectivos, ¿sí? No, solo es el espacio, ¿sí? O sea, al final de cuentas viene el Estado y va evaluando, o el Ministerio de Finanzas va evaluando constantemente si dentro de, le dio primero 5 millones y se lo gastó, después le da otros 10 millones y se lo gasta, y al final de cuentas, y si no logran una ejecución total, llega nada más a 25 millones de ejecución, ¿no? Que se podría traducir el 25% de su espacio presupuestario. Pero el Ministerio de Comunicaciones a veces se sobrepasa, porque ya sabemos por qué, ¿no? El mapa azul del Congreso. Bueno, después hacen desempeño, cumplimiento de objetivos, metas y atribuciones, después hacen evaluación de eficacia, eficiencia y economía. Aquí evalúan directamente el desempeño, normalmente a veces hacen auditorías en recursos humanos, también hacen auditorías muy específicas, como por ejemplo, evalúan, no sé, tal vez en la institución está creado un bono de desempeño. En ciertas instituciones del Estado, les cuento que existen bonos de desempeño, cosa que no sé, o sea, me hace pensar, les pagan por trabajar. O sea, es un bono de desempeño. Pero bueno, el cumplimiento. Verificar el cumplimiento de normas, leyes, reglamentos, contratos y convenios, ¿sí? O sea, es aquí, por ejemplo, cuando si yo como institución tengo un contrato de préstamo o soy beneficiario de un contrato de préstamo, viene la Contraloría y me fiscaliza si estoy haciendo un buen uso de esos recursos que me asignan en el contrato de préstamo. Pero ojo, todos los contralores no saben lo que hacen, ¿sí? O sea, ellos, al final de cuentas, creo que son contratados directamente no por su perspectiva o su experiencia, sino que al final de cuentas la Contraloría funciona como otra entidad estatal, ¿no? En el cual no crean mecanismos ni matrices de evaluación, sino que simplemente entonces ingresan las personas y cuando llegan a fiscalizar realmente no conocen mucho con relación al tema. Bueno, niveles de la ISAI. Premisas generales para una auditoría independiente, requisitos previos para el funcionamiento de la entidad fiscalizadora superior, principios fundamentales de auditoría y directrices de la auditoría. Bueno, todo esto, ¿sí? Está plasmado en un documento que es de la Contraloría General de Cuentas, que se llama Premisas Generales de la... les voy a mandar reglamento de la auditoría, de la Contraloría General de Cuentas, están plasmados prácticamente todos estos mecanismos en el cual implementaron la ISAI. Bueno, tal vez aquí lo que realmente me interesa mucho es que, veamos, aquí, todo el material de la auditoría, de la Contraloría, se los voy a mandar. Eso vamos a evaluar si entra en el examen final o ahorita. Pero tienen normas específicas, ¿sí? O sea, por ejemplo, la auditoría, la Contraloría emite normas que es de observancia para el sector público, tanto descentralizadas, autónomas y entidades autónomas descentralizadas, en el cual deben de regirse con base, por ejemplo, las normas de archivo. Emiten ciertas normas y nosotros como sector público debemos de regirnos, porque si no nos quitan nuestro sueldo. Bueno, el tema es que el funcionar de en resumen, el funcionar de la Contraloría General de Cuentas se ve reflejado a través de la ISAI-GT con las normas que emite dicha entidad. Sin embargo, como me gusta criticar esa parte, veámoslo desde la perspectiva de que ustedes como estudiantes visualicen de una manera en la cual está realizando adecuadamente su trabajo esa institución,
o realmente solo simplemente está como un papel secundario, ¿no? Al igual que nosotros como que últimamente estamos adoptando un papel de muy conservador o muy pacífico con relación a lo que está suscitando nuestra alma mater. Sin ella no seríamos los profesionales que queremos llegar a ser o los que fuimos profesionales gracias a nuestra institución tan digna, ¿no? Entonces, es para levantarles a ustedes la conciencia social, en el tema de que evaluemos el actuar de la Contraloría y con base a esas normas ustedes como auditores realmente tengan una crítica, pero una crítica constructiva para que mejoremos nuestro desempeño. Si yo trabajaría en la Contraloría, en el cual realmente, ¿cómo les explico? Para que tengamos esa perspectiva de contralores, pero contralores con una conciencia en el cual tenemos o nos hicieron saber de los 2 años, porque los 2 años que llevamos el área común no fue en vano, ¿no? Sino que tener otra perspectiva en el cual nosotros como auditores, si llegamos a trabajar en la Contraloría, uno, tengamos ese panorama de que realmente nuestro país necesita mejoras y esas mejoras lo podemos contribuir nosotros. Y 2, de que tengamos el conocimiento cómo es que maneja esta institución y cómo es que, cuáles son las normas que rigen a través del sector público y las normas, las ISAI-GT, que son las normas que exige la gobernanza sobre la aplicación de las mismas a las entidades fiscalizadoras. Bueno, la tarea. Les voy a mandar todas las normas que tiene la Contraloría General, ¿sí? Una donde dice su independencia, que por tema de presupuesto, cuánto es que le debe de asignar el Ministerio de Finanzas. 2, manejan prácticamente sus fondos propios, o sea, es decir, de que a través de multas ellos no lo reintegran al Estado, sino que se quedan con ese dinero y ellos lo pueden distribuir adecuadamente. Y las normas correspondientes de que debemos de elegirnos para poder no poder ser objeto de hallazgo por parte de la Contraloría General de Cuentas. ¿Alguna duda? Creo que me extendí un poquito con relación al tema, pero hay temas que sí, yo creo que me hubiera gustado más ser, bueno, me encanta ser auditor, pero me gusta ser más como que me hubiera gustado seguir, no sé, una ciencia social más profunda, ¿no? Por ejemplo, historia o filosofía, que de hecho es un tema pendiente para mí para seguir, pero me fui adentrando un poquito más para que ustedes sepan que realmente cómo funciona la Contraloría General de Cuentas. Lamentablemente no es una institución que, como hay unas instituciones del Estado, de que sí funcionan adecuadamente. Bueno, hasta hoy en día no tengo la perspectiva de cuál podría ser, pero normalmente son ciertas instituciones como que la corrupción fue el mal de todos y la ISAI-GT lo tiene muy claro, que es combatir la corrupción para que realmente los países de tercer mundo podamos desarrollar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Yo me quedé hablando solo. ¿Están ahí? Sí, licenciado. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Bueno, la tarea es que, bueno, entonces las ISAI-GT es eso, de que realmente establecen panoramas para que las entidades fiscalizadoras alcancen los objetivos en el cual ustedes se pueden dar cuenta que fueron prácticamente estas erradicar la pobreza, educación básica, igualdad, reducir la mortalidad, mejorar la salud, avanzar en la lucha contra el VIH, aseguramiento de un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global. Entonces, con base a esto, la Contraloría prácticamente tendría que haberse basado para crear sus normativas de fiscalización correspondientes, ¿sí? Bueno, entonces, después de haber visto las ISAI-GT, les voy a compartir para la próxima semana, porque si no, no vamos a adentrarnos al tema de otro tema de... Bueno, esas fueron las ISAI. Vamos, la otra semana vamos a analizar más profundamente el tema de las normas de la Contraloría. Voy a hacerles un resumen y ustedes van adentrando más al tema. Ahora bien, tenemos
el último ciclo que necesitamos avanzar. Entonces, eso viene en el examen parcial. Lo que viene en el examen parcial es un informe, ¿sí? Ustedes ya tienen los informes correspondientes, el modelo, una matriz de riesgo, ¿sí? Una evaluación de matriz de riesgo y les viene ciclo de conversión y ciclo de ingresos. ¿De acuerdo? Bueno, hablando de ciclo de ingresos, ¿qué le toca exponer? ¿Compañeros? ¿Sí? Bueno, Briseiro, veamos Briseiro. Seida, ¿quién más? Tenemos a Henry. Tenemos más a Sandy Ramírez. ¿Quién más? Tenemos a Anderson. Ok. Anderson, así era con doble S. Lo siento, Anderson. Heidi. ¿Solo son 5? Licenciado, solo una observación. De nuestro grupo no es Henry, sino que es Anderson, dice Marisol, Mercedes, Sandy, Yasmín, Jaslyn. yo. Yo Ajá. también estoy en el grupo. ¿Quién más está en el grupo? Yo creo que seamos honestos. Yoli. Mercedes. Licenciado, yo tengo levantada mi mano, pero no sé por qué no. ¿Quién eres tú? Cuéntame. Stephanie Catalán. Gracias, Estela. Bueno, entonces está Briseida, Mercedes, Sandy, Anderson, Heidi, Marisol, Jasmine, Manuel y Stephanie, ¿verdad? Clic. Dime. Solo para decirle que Heidi Marisol soy yo y lo dijeron 2 veces. Pero aquí está, solo puse una vez Heidi. Y Marisol también. Ah. Miren, entonces, ¿cuántos somos en este grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 8, ¿verdad? Sí, somos 8. Bueno, empecemos. Pues. Te salvaste, Manuel, por Heidi. Lo siento, Manuel. Ah, no, que usted hizo trampa. Ya viste que, de hecho, pasó 2 veces la ruleta. Quería que vos hablaras ya. Bueno, Ay, no. Bueno, tenés 10 pero minutos. va. Solo que no sé quién va a compartir pantalla. Ahí está. Gracias. ¿Necesita cámara activada, Lick? Por favor, gracias. De acuerdo. Buena tarde tenga cada uno de ustedes, licenciados, compañeros. A nosotros nos corresponde el ciclo de ingresos. Auditoría por ingresos. Siguiente diapositiva, por favor. Ciclos de ingresos. Bueno, el ciclo, grupo de funciones o actividades se constituye de una combinación natural y ordenada para poder procesar un tipo de transacción. A eso nos referimos cuando estamos diciendo ingreso. Ciclo. Siguiente diapositiva.
Ciclo de transacciones. El ciclo de transacciones es una agrupación lógica de hechos económicos que afectan a una empresa, conjuntamente con las transacciones, sistemas, procedimientos, enlaces y bases de datos resultantes. Eso es en cuanto al ciclo de transacciones. Como ustedes saben, en toda auditoría tenemos objetivos, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos que se plasman en el ciclo de ingresos, pues son considerar el control interno sobre los ingresos, poder determinar la ocurrencia de las transacciones de ingresos, establecer la integridad de los ingresos, determinar la presentación y revelación adecuada de las cuentas de ingresos. Estos son unos de los objetivos más relevantes acerca del ciclo de ingresos. Fases del ciclo de auditoría. Anteriormente, pues ya hemos venido observando los tipos de etapas o fases que pueden haber en un ciclo. Ya el licenciado Serginio pues nos ha dado a conocer ciertas fases que se hacen en cada ciclo. Por lo tanto, se hace mención que en las fases del ciclo de auditoría vemos lo que son los reconocimientos, elección de la metodología, trabajo de campo, presentación y revisión, auditoría correctiva. Estos son una de las fases que están plasmadas en el ciclo de auditoría y que a la vez es bueno poder tomar en cuenta para llevar un mejor trabajo. Auditoría del ciclo de ingresos. Uno de los principales temas en la auditoría financiera es el de los ingresos. Es una cuenta en la que se refleja gran parte de la gestión de los administradores y es base para diferentes cálculos. En tal virtud, su saldo suele alterarse para mostrar una mejor situación en lo que son los estados financieros a los inversionistas. Esto es en base a la auditoría del ciclo de ingresos, ¿verdad? Asientos contables. Los asientos contables, entre ellos, pues están relacionados a ventas. Se puede mencionar costo de ventas, ingresos a caja, devoluciones, rebajas sobre ventas, bonificaciones sobre ventas, cancelación y recuperación de cuentas canceladas y provisiones para cuentas incobrables. Podemos observar que ingresan las ventas, bonificaciones sobre ventas, cuentas por cobrar, estimación para cuentas dudosas, costo de ventas, devoluciones y rebajas sobre ventas. Esto es conforme a lo que son los asientos contables. Siguiente, por favor. Como podemos observar, tenemos un listado de los asientos contables más comunes. Ventas, costo de ventas, ingreso de caja, devoluciones y rebajas sobre ventas, descuentos por pronto pago, provisiones para cuentas de cobro dudoso, cancelaciones y recaudaciones de cuentas incobrables, gastos de comisiones, creación de pasivos por el impuesto a las ventas, provisiones para gastos de garantía. Estos son uno de los asientos que son más comunes en la auditoría. Tenemos el enlace con otros ciclos. Bueno,
ingreso de caja que se enlaza con el ciclo de tesorería. Embarques de productos que se enlazan con el ciclo de producción. Concentraciones de actividades, pólizas de registros contables que se enlazan con el ciclo de informe financiero. Al lado derecho podemos observar una imagen donde se encuentra la información financiera, tesorería, egresos de compras y nómina, conversión e ingresos. Ya 4 de estos ciclos pues hemos observado y hemos tenido la oportunidad de poder desarrollarlos en clase como en laboratorios. Y aquí hacemos mención pues de los enlaces que hay entre el ciclo de ingresos con los que ya hemos visto. Siguiente diapositiva. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero hayan puesto de su mejor atención. Si tienen alguna duda, la pueden hacer saber. Compañeros, ¿tienen dudas? ¿O compañeras? Briseida, ¿tienes dudas? Ah, no, tú estabas en ese grupo, entonces no tienes dudas. Briseida, te pregunto, ¿en dónde entraría, digamos, un documento si vengo yo y me dieron un pagaré? Digamos, el cliente no tenía, o el proveedor no, si el cliente no tenía dinero inmediato, entonces me deja un pagaré. Entonces es un documento por cobrar, ¿verdad? Vengo yo y no tengo dinero efectivo para comprar ciertas cosas y otorgo ese pagaré a mi proveedor, ¿sí? Entonces, ese pagaré pasa a ser documentos descontados. Entonces, ¿dónde entraría ese documento? Sí, licenciado, en mi opinión, pues quedaría dentro del ciclo dentro del ciclo que acabamos de explicar, ¿verdad? Porque como son derivaciones, es como, por ejemplo, como usted comentaba la vez pasada, ¿verdad? De un activo fijo que se desglosa a una depreciación. Entonces es lo mismo. Sí entraría. Bueno, ok. Sí tenemos claro que es un documento descontado, ¿verdad, compañeros? Delmi García, ¿me vas a hablar ahorita, Delmi? Delmi, tu micrófono no sirve, no funciona. Bueno, el tema es que sí tenemos que tener, yo creo que a estas alturas, y si no, pues podemos hacer un repaso general, de entender bien qué cuentas entran en cada ciclo, ¿verdad? Sabíamos que en el ciclo de ingresos, pues valga la redundancia, el ingreso que nosotros tenemos como o sea, los ingresos que nosotros recibimos a través de la transformación que hicimos en el ciclo de conversión, en el cual hacemos una venta, pues esa venta prácticamente sale de nuestro inventario y nosotros obtenemos los recursos para poder transformarlo nuevamente en la tesorería y así va dando la vuelta correspondiente. Bueno, el tema es que a mí se me olvidó mandarles concluir la práctica que necesito que me realicen. En esa práctica va a ser muy oportuna para ustedes porque ya, digamos, pueden utilizar sus conocimientos de todas las auditorías que han recibido a la fecha. Auditoría 5, ¿no? Porque es más el sistema, ¿no? Pero para que realmente hagan un bonito trabajo y tal vez ese bonito trabajo también no nos va bien, pero si realmente ustedes me evidencian de que hicieron un buen trabajo, pues pasan el curso. Manuel. Silic, solo para recordarle, el sábado nos dijo que les recordáramos el día de hoy para hacer el listado de las cuentas que habíamos comentado, para verificar si las que hemos plasmado son las correctas. Va, perfecto. Bueno,
Para avanzar con las clases, realmente como ya vamos sabiendo que con las exposiciones que ustedes realizaron, vamos a hacer la distribución, mi estimado. Con relación a la exposición que acaban de hacer, pues yo ya tengo clasificadas las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, acá anticipo sobre ventas, todo lo que tenga que ver con ventas. Aquí, si se recuerdan, la semana pasada les expliqué que hay ciertas depreciaciones que son directamente gasto, ¿sí? Que van directamente a las ventas. Y si directamente es esa depreciación que va para vehículos, pues sí lo tenemos que dejar en la venta, considerando que nos apoya para alcanzar las ventas correspondientes. Todo lo que tenga que ver con ventas o para que yo realmente venda, va directamente en este ciclo. Por ejemplo, publicidad, gasto, va directamente porque sin esa publicidad yo no puedo vender mis productos correspondientes, ¿de acuerdo? O sea, esto sí es un poco más práctico considerando que todo lo que tenga que ver, por ejemplo, devoluciones sobre ventas, anticipos sobre ventas, energía eléctrica sala de ventas, cuentas incobrables, clientes, documentos descontados, va en el ciclo de ventas. Bueno, ahora bien, lo que necesitamos es abrirnos un poco más la perspectiva de cómo realizar un programa o qué necesitamos realizar en los programas correspondientes. Eso es lo que me interesa que ustedes puedan compartirme ese panorama. Bueno, a ver, de acuerdo a la naturaleza de las cuentas, ¿qué pruebas podrías realizar tú, Anthony, en una cuenta de ingresos? Anthony, ¿estás o no estás? Nuevamente, Anthony. Buenas tardes, Lee. Te levantaste para ir a No le trabajar. comprendí muy bien la pregunta, De disculpe. acuerdo a las cuentas que tenemos y que pertenecen al ciclo Sí, de si me pudiera ingresos, repetir. de acuerdo a las cuentas que tenemos en el ciclo de ingresos, ¿qué tipo de pruebas o qué tipo de planificación o qué tipo de papeles de trabajo realizarías en el ciclo de ingresos, en el área de activo? ¿O qué harías tú en cuando te digo, bueno, anda a realizar una auditoría por ciclo en el rubro de ingresos y me tienes que traer resultados correspondientes? ¿Qué me harías? No a mí pues, sino que el estado financiero. ¿Qué es lo que correspondería realizar de acuerdo a la naturaleza de la cuenta? ¿Alguien que pueda ayudar a mi estimado Anthony? Lick, Dime, ¿podría ser confirmación de saldos de clientes? elaborar confirmación de saldos con los clientes. ¿Qué más podríamos realizar ahí? En los documentos podría verificar qué tipo de documentos se están utilizando. Tal vez verificar el origen de los documentos. En el área de estados resultados, en esta serie, o sea, lo que necesitamos es que nosotros como auditores tengamos esa perspectiva que vamos a ir a hacer. Cualquiera de estas, ya sea en activo, pasivo o estado resultados. Díganme. Propónganme. Revisar las políticas de crédito que posee la empresa. Revisión de políticas de otorgamiento de créditos de la empresa. Muy bien. No me recordaba de esa política. Bueno, ¿qué más?
¿Qué más, compañeros? Opinemos todos. Briseida. Dijo que con respecto al de estado de resultados, ¿verdad? Sí, cualquiera. Lo que necesito es que ustedes, o entre todos, podamos entender qué podríamos realizar. Por ejemplo, en uno de pasivos sería tal vez verificar la existencia de anticipos sobre ventas y de asimismo la antigüedad de ellos. Muy bien. ¿Qué más podríamos verificar? Rafael López, tú puedes saludar. Lick, gracias, igual. Aquí entra publicidad, ¿verdad, Lick? Correctísimo. Entonces podríamos ver qué tipo o qué medio de publicidad le da mejores resultados de venta. Verificar o estudiar la mejor publicidad que genere venta. Eso sí, eso tal vez es muy interesante porque ustedes, no sé, cuando compran a veces en línea, les dice, ¿por qué medio se enteró de por qué medio se enteró de esta página? Y les dice Facebook, les dice Instagram, les dice a través de valla publicitaria, referencia de un amigo, etcétera, ¿verdad? ¿Qué más? Verificación de la cuenta de ventas, Lick, así como también de los costos de las ventas y la cuenta de cuentas incobrables también, verificar que los saldos estén correctos. Comprobar que los ingresos, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, pues sean auténticos. Solo me permitan. Solo voy a buscar algo que nos puede interesar mucho en este caso. Bueno, se recuerdan que su oportunidad yo les dije de que al momento de realizar una verificación de la reserva legal, eso era en el ciclo de tesorería, pero no quiero desaprovechar ahorita que me recordé de que normalmente las empresas calculan un 5% ya sea después digamos, ¿cómo les explico? Después de la ley indica de que tenemos que calcular por lo menos el 5% de reserva legal, ¿sí? Hay un experto que ustedes creo que ya lo conocen y para que nosotros tengamos ya ese panorama cuando vayamos a una empresa o si bien es cierto, están ya trabajando en una empresa, ¿cómo es que el cálculo realmente legal o el cálculo que las empresas normalmente hacen para que tengan más ingresos? Voy a proyectar el video. Así podríamos a nuestro canal. Así que partir para que ayudemos a que esta información llegue a más personas. Se calcula antes o después en el artículo 36. Lick, disculpe, ¿será que le puede dar un poco más de volumen y casi no se escucha? Toda sociedad se
comprar 5 anualmente para formar la reserva legal y es la sociedad. No se escucha, Ali. Mejor si nos comparten el enlace para poderlo visualizar nosotros, porque se congela también. ¿No lo escuchan? Lo voy a No, compartir. se congela. Les voy a compartir este enlace. Lo que pasa es que al final de cuentas hay que reconocer que estos auditores tienen mucha perspectiva por la experiencia que tienen, para que tengamos un panorama mucho mejor para el tema de reserva legal. Bueno, ahí lo ven. El tema es que a lo que vamos acá, es que me recordé del tema del porcentaje del ¿qué? ¿Cómo es que se me fue el nombre? De estimación para cuentas incobrables, ¿verdad? O la reserva. Entonces, ¿se recuerdan que el tema de la reserva legal, ¿dónde está establecido la reserva legal? Recordémonos. ¿Quién me puede recordar? ¿Cuánto es el porcentaje de estimación para cuentas incobrables? 3%. ¿En dónde está establecido eso, mi estimado? En la ley de actualización tributaria. Dice mínimo 3%, ¿verdad? ¿O dice cuánto dice? Si no recuerdo mal, el mínimo es el 3%, Lick. Bueno, entonces hay empresas que por eso es que es importante de que nosotros visualicemos las políticas que tienen, porque nosotros tal vez tienen y viene a colación porque con el tema de que ahorita estaba exponiendo el licenciado, de que hay empresas que puede ser después o antes de la ganancia neta, ¿no? Entonces lo mismo sucede con la reserva para cuentas incobrables. Ustedes como auditores ya van a tener ese panorama de visualizar si existe una política, si no, pues hay que hacer la recomendación de acuerdo a lo que indica la ley, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más temas podemos verificar en este caso? ¿Qué hacemos cuando tenemos bastantes, por ejemplo, que nos dice el contador, pagué cierta perspectiva? Solo para complementar, es porcentaje máximo del máximo 3%. Máximo. Ah, bueno, entonces sí tendrían que verificar si realmente se está ese máximo, ¿no? O sea, como en las políticas de la empresa cuando vayan a fiscalizar. Nosotros mire, pues, ustedes tienen bueno, tienen ¿cómo les explico? Ustedes aquí tienen la teoría, ¿no? O sea, nosotros les estamos dando prácticamente la teoría que ir a hacer y todo. Y al momento yo me recuerdo que mi primer trabajo de auditor, yo dije, ¿por qué estudié tanto todo lo que vi? Pero al final de cuentas no lo estoy aplicando. Pero después entendí de que realmente el alcance en la universidad nos da prácticamente así como que el panorama y el alcance nosotros ya como auditores lo vamos formando. Entonces, por eso es que es muy importante que los catedráticos que les imparten curso o les impartimos curso ya hayamos trabajado en esos sectores para que nosotros tengamos un panorama un poco más amplio para poderlos guiar o para poderles introducir un poco mejor al tema, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué más podemos realizar? ¿Qué hacemos al momento? No sé si ustedes, pero nosotros... Ajá. Perdón, yo iba a proponer otra, revisar las etapas en el proceso de ventas. Tal vez si me amplíes un poco más el tema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se realiza una venta? ¿Por dónde pasa primero, después que prosigue, verdad? Hasta la entrega del producto, dices tú. Así es, ya que es una auditoría también tipo operacional, creo que es importante analizar. Bueno. ¿Qué otra auditoría, verdad? ¿Qué otras pruebas podríamos realizar? Bueno,
Hay pruebas que, por ejemplo, con los gastos menores, ¿no? Por ejemplo, los cheques y todo ese, los cheques, perdón, por ejemplo, recibo agua, luz y teléfono y todo, eso hay que compararlo porque normalmente pues queda en el sostén del, o sea, como prueba de gasto, ¿no? O revisar las facturas. Ver sus pagos, ¿no? ¿Qué más? Ruth. También se podría verificar la antigüedad de saldos de clientes, a ver si existe una política. ¿Cuál, mi estimada? No te escuché muy bien, disculpa. Verificar si existe una política para la antigüedad de saldos de clientes. Sí, porque tal vez está igual que, por ejemplo, ustedes han comprado en la despensa, ¿no? La despensa familiar. Ahí no hay despensa, bien. Yo no me recuerdo si en Jutiapa hay despensa familiar. El tema es que aquel día, normalmente, pues, como vivo solo, entonces tengo que ir a hacer los súper los domingos, ¿no? Entonces, como salgo tarde del trabajo y me voy súper temprano de acá, no tengo tiempo como para ir todos los días. Entonces, al momento de traer, por ejemplo, la carne, ¿no? Entonces ellos verifican si la carne, digamos, los supermercados Pais, los supermercados La Torre, que son un poco más sofisticados en el tema de la calidad de la carne. Entonces, cuando ya vaya a vencer la carne, normalmente lo que hacen es que, bueno, entonces ya lleva una semana o dos, te falta 3 días, lo trasladan directamente a esos supermercados de la despensa familiar o más y despensas. Entonces, lo que la carne antes valía tal vez 30 quetzales, lo pueden dejar. Entonces, todas las personas que tratamos de ahorrar un poco, pues obviamente nos vamos a través de esa carne, ¿no? Pero a veces no revisamos la fecha de vencimiento y con eso es muy delicado. Entonces, me viene a colación a eso porque al final de cuentas también tenemos que verificar, por ejemplo, qué pasa con las ventas que reciben reclamos, ¿no? O sea, digamos, cómo es que la empresa va asimilando esos reclamos, porque al final de cuentas es un prestigio para la empresa como tal, ¿no? O sea, verificar si existen políticas con relación a los reclamos de las ventas realizadas en el periodo. Se me hace ilusión. Bueno, hicimos ¿qué? Ciclo, nuestro programa. A ver, ¿qué me preguntarías tú, Ruth, si estoy en el área de ventas o en el área de inventarios, o, perdón, en el área de clientes o algo, una cuenta que tenga relación con este ciclo? ¿Ruth? ¿Existe reserva para cuentas incobrables? ¿Existe qué? Una reserva para cuentas. Yo te digo que no. ¿Qué harías entonces? Recomendarlas. Ley. ¿Qué más me preguntarías, María José? ¿Me repite, Ley? Dime una pregunta de cualquiera de las cuentas que tiene injerencia con el ciclo de ingresos. ¿No? ¿Cómo realizan o cómo verifican la caducidad de los productos que venden? ¿Sí? Otra pregunta, Freddy Fernando.
Freddy Fernando. Freddy Fernando López Ramírez. Veamos. Otra pregunta, Claudia, me dijiste, ¿verdad? ¿Cuál es el periodo de antigüedad en que cuenta por cobrar para ser considerado incobrable? Bueno, a ver, Sheila, perdón. Si existe un monto máximo para las ventas del crédito. ¿Existe un monto máximo? A ver, levantó la mano, ¿quién? No sé quién levantó la mano. Bueno, también existe un descuento a los clientes por pronto pago, porque lo que necesito es recuperar mi capital y no andar esperando tanto tiempo. ¿Qué más? Bueno, entonces son estas preguntas que podremos realizar, ¿sí? Bueno, ahora bien, veamos lo que nos dijo Manuel. Vemos esto mejor la próxima semana, Manuel, al inicio del curso, para dividir las cuentas, ¿de acuerdo? Y lo De vamos a acuerdo, hacer. Bueno, y así no les quito sus 15 minutos para la hora de almuerzo, que no han almorzado. Bueno, ¿alguna duda con relación a lo que hemos visualizado hasta hoy en día o las tareas que les quedan? ¿No? 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 ¿Seguro? ¿Minor? Y buenas tardes. Hola. La segunda tarea dijo que era no escuché muy bien, la verdad. ¿Cómo? La segunda tarea de qué es lo que hay que hacer es que no se me olvidó. Mira, una consulta, ¿por qué tu audio aparece en el usuario de Henry y está 2 veces Henry? Es que el día que tuvo problemas para subir el examen parcial, yo le estaba apoyando y creo que me equivoqué y usé la cuenta de él ahora para entrar. Me imagino que no visualicé mi correo, lo voy a cambiar. ¿Y cuál es tu nombre? Stephanie Catalán. Ok, Stephanie. Bueno, ¿cuál es la primera tarea? Es nada más, bueno, la primera tarea es el laboratorio aquel que les dejé con relación a la identificación del riesgo, identificarlo, responderlo y prácticamente qué tipo de riesgo es, ¿sí? Esa es la matriz de riesgo. Y la otra es que yo les voy primero el informe de la Contraloría General de Cuentas para que ustedes entiendan un poco cómo es que ellos hacen sus hallazgos. Y después, eso nada más, de ahí no es tan... Y les voy a subir un laboratorio, pero el laboratorio considero que no va a ser entregado en el transcurso de esta semana, sino que hasta la próxima para que ustedes estén un poco así como que no relajados, sino que menos estresados. ¿De acuerdo? Licenciado, disculpe. Ajá. En cuanto al laboratorio, mencionó que solo quiere la matriz de riesgo, ¿verdad? Correcto, solo la matriz de riesgo. Gracias. Clic del documento que va a subir es donde vamos a realizar la matriz de riesgo, ¿verdad? Sí, es el laboratorio. ¿Esa va a ser entregado cuándo, dijo? El lunes 5 de septiembre. Y esa misma fecha le subimos los informes, ¿verdad? No, el informe me lo tienen que subir este lunes, los que faltan. Ah, sí, es cierto. Gracias. Bueno, no tenemos duda. Bueno, les deseo buen fin de semana, descansen. Y con todo,
excelente inicio de semana ya el lunes. Nos vemos. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes, Valerie. Lick, buenas tardes. Disculpe, yo tengo otra duda, pero es sobre el trabajo que ya entregamos. Como había que hacer un informe de auditoría, pero yo me guié en los Excel y no en el Word. Entonces se hice el informe en el Excel. Entonces no sé si está bien así o lo tengo que corregir. No, lo tienes que realizar conforme a Excel. Nada más te da un panorama, por ejemplo, de la condición, la opción de mejora, etcétera, ¿no? Era como un resumen, pero eso va en el informe, no en el informe, sino que prácticamente el informe es donde pones cuántos hallazgos tuviste en rojo, en amarillo y en verde, ¿de acuerdo? Hacelo y lo subes nuevamente el lunes. Ah, está bien. Licenciado. Dime, María José o Maritza. Licenciado, solo una pregunta. ¿El informe que está permitiendo subir el lunes es el del examen o también se puede el del laboratorio? Ah, no, el de laboratorio, bueno, vamos a hacer una excepción. El laboratorio también lo pueden subir el lunes. Solo por esta última vez, por favor. Gracias, Liz. Si no voy a crear profesionales con excusa y es lo que menos quiero. Bueno, saludos a todos. Link de asistencia no va a haber. Ya lo tomé en la mañanita. La mañanita, bueno. ¿verdad? Ahorita empezamos la clase. Ya usted se fue hasta la mañanita. Sí, ya Está está en la bien. mañanita. No, ya lo tomé acá, por eso es que les pregunto a cada uno para ver si están. Las personas que no va. me contestan automáticamente están Está bien. descalificadas. Bueno, les Gracias. deseo Feliz buen fin de semana. Si no tenemos dudas. Gracias. Gracias, Liz. Buenas tardes.